Vamos a continuar con el modelo lógico. El objetivo del modelo lógico es traducir la representación conceptual, o sea, lo que teníamos en diagramas de entidad-relación, a la estructura lógica de la base de datos, lo que incluye diseñar las relaciones. Ya empezamos a resolver de alguna forma las relaciones que habíamos identificado. El modelo lógico está basado en un específico modelo de datos. En este caso, el modelo relacional es el que estamos abordando, pero es independiente del manejador. O sea, todavía no estamos haciendo especificaciones claras sobre la tecnología en la cual esto se va a implementar, pero ya estamos diseñando la estructura de las tablas, de cómo es que van a quedar. Los objetivos del modelo lógico son derivar relaciones. Todas aquellas relaciones que son de muchos a muchos, que de alguna forma identificamos, pues bueno, las tenemos que plasmar en tablas. Y para poderlo plasmar en tablas es necesario que esas relaciones de muchos a muchos cambien de uno a muchos y de muchos a uno, teniendo una entidad intermedia. Vamos a ver cómo es esto. Validar relaciones contra transacciones, asegurarnos de que las operaciones de la organización interesada de esta base de datos pues, bueno, se están reflejando en nuestras tablas, que nuestras tablas de alguna forma están almacenando los datos de esa relación. Validar relaciones usando normalización. O sea, vamos a hacer que nuestras tablas estén normalizadas. La normalización es una serie de reglas que se siguen para diseñar las estructuras de base de datos. Las vamos a revisar. Otro objetivo es verificar restricciones de integridad, darnos cuenta de todos aquellos puntos problemáticos que pudieran ocurrir cuando se hacen inserciones, cuando se hacen borrados o modificaciones, así como también proyectar futuro crecimiento. Esto es lo que al final debemos de tener en nuestro modelo lógico. Vamos a partir de este diagrama entidad-relación para ir revisando el cómo pasamos al modelo lógico. Este modelo venía en el examen. Tenemos a un vehículo que tiene infracciones. Este modelo es algo simplificado. Seguramente una implementación real tendría más tablas, pero bueno, ahorita más que implementar un sistema real que lleve conteo de infracciones, pues bueno, queremos el ver cómo empezar a trasladarnos al modelo lógico. Entonces, vamos a identificar a nuestra entidad vehículo, donde cada uno de sus elementos van a tener placas, marca y modelo. Placas es nuestra llave primaria. Y un vehículo puede tener 0 o más infracciones. Las infracciones son identificadas por un folio y también van a tener una fecha, una hora en lo que ocurrió, una descripción de la infracción, por qué surge esta infracción y una sanción monetaria. Si lo vemos de infracción a vehículo, vamos a ver que cada uno de estos elementos de infracción tienen que estar asociados a uno y solo un vehículo. Una infracción solamente es sobre un vehículo en un momento dado. No podría ser sobre más de un vehículo. De este lado vemos la entidad tenencia. Tenencia tiene una llave primaria que es año, monto y descripción. Digamos que aquí se van dando de alta el impuesto de tenencia actual para el año tal, el monto cuál es y una descripción sobre esta tenencia. Esta tenencia pudiera no estar pagada por ningún vehículo. O sea, si lo vemos de abajo hacia arriba, pudiera llegar a 0. Eso decíamos que era el caso cuando se daban de alta en el sistema, pero todavía no empezaba el periodo de pago. Y un vehículo puede tener pagadas de una o más tenencias. Forzosamente debería de tener pagada una. Mencionábamos que al momento de adquirirse, pues bueno, tenía que salir con una tenencia pagada. Aquí vemos que hay una relación de muchos a muchos y más adelante vamos a revisar más a detalle qué vamos a hacer con esto. Bien, entonces, para trasladarlo a un modelo lógico, a un modelo relacional, esta entidad, que este grupo de elementos, se tienen que plasmar en una tabla. O sea, en el modelo relacional, la abstracción que utilizamos para almacenar los datos son tablas. Entonces, es mi tabla vehículos con una columna placas, que es donde van estar el atributo que me va a identificar de forma única a cada uno de estos elementos. Es mi llave primaria, una marca y modelo. Cada uno de estos
renglones es un vehículo. Va a haber un vehículo por renglón. Cada instancia de esta entidad vehículo en términos de la tabla van a estar en renglones. Y un renglón columna va a ser un atributo. Aquí vemos, para el caso de infracción, tenemos folio infracción, que sería mi llave primaria, fecha, hora, descripción y la sanción. Aquí vemos el folio 101.499, una fecha, una hora, una descripción de por qué surgió esta infracción y una sanción. Aquí en este punto, pues bueno, tenemos las dos tablas vehículo e infracción. La tabla tenencia dada por el año, monto y descripción. Ahora, nosotros ya reflejamos en estas dos tablas, la entidad vehículo e infracción, pero todavía no diseñamos esta relación. Para poder establecer esta relación, deberíamos de tener un mecanismo para identificar la infracción con el vehículo que lo cometió. Lo que vamos a hacer es una modificación en las tablas. Justamente la que vamos a modificar va a ser la tabla infracción. La dirección de la relación nos apunta de vehículo hacia infracción. Generalmente nos muestra una dependencia. O sea, la infracción depende de un vehículo. Si no hay un vehículo asociado a la infracción, no puede haber infracción. Muchas veces las relaciones, su dirección nos indica esto. Eso nos indica que a la que debemos modificar esa infracción la vamos a modificar de la siguiente forma. Le vamos a añadir un atributo, el atributo placas. Este atributo placas lo conocemos como un FK, un foreign key, una llave foránea. Estas placas nos identifican al vehículo que cometió la infracción. De esa manera, en la tabla ya estamos cumpliendo con almacenar esa relación de tiene. Ya podemos decir, la infracción está asignada a un vehículo o un vehículo tiene tal infracción. Aquí, pues bueno, vemos estas placas que terminan en XJZ, pues bueno, pertenecen al primer vehículo, y esta infracción que termina en VZZ pertenece al tercer vehículo, al Nissan. Vamos a hacer algo parecido con vehículo y tenencia. El detalle es que entre vehículo y tenencia tenemos una relación de muchos a muchos. Eso haría que si yo tengo una columna de llave foránea, ahí no nada más tendría un valor, sino tendría múltiples. Y esto, pues bueno, no ocurre en las tablas. En una celda donde tenemos una intersección de fila y columna, lo que tenemos es un solo atributo. Si nosotros no hacemos una modificación en este diseño, no podríamos tener un solo atributo en la llave foránea. Lo que vamos a hacer es agregar esta entidad, tenencia detalle, también le podríamos llamar tenencia pago, que lo que va a hacer es relacionarnos al vehículo con su tenencia pagada. Un vehículo tendría un detalle de tenencia dado por el folio de esa tenencia, que sería como el pago, y una fecha. Y esta tenencia se estaría relacionando con propiamente el año de la tenencia a la que se refiere. Vamos a verlo en términos de las tablas. La tenencia detalle tendría su folio, pero además tendría las placas del vehículo que está pagando la tenencia y el año. Y bueno, una fecha de cuándo fue pagada esta tenencia. Así estamos viendo que el vehículo con terminación MNE está pagando el año 2021 y también el año 2019. Y bueno, aquí tenemos otra entrada. Y de esta forma, tenencia detalle, un solo registro de tenencia detalle hace referencia a un solo vehículo. Y un solo registro, un solo renglón de tenencia detalle nos hace referencia a una sola tenencia. Puede haber una tenencia que la vamos a encontrar en múltiples registros de tenencia detalle y podemos encontrar un vehículo en múltiples registros de tenencia detalle. Pero aquí ya estamos resolviendo la relación
tenencia es de 1 a muchos, de tenencia a tenencia de detalle tenemos de 1 a muchos, y de vehículo a tenencia de detalle tenemos de 1 a muchos también. Pero ya resolvimos el de muchos a muchos y ya se puede plasmar en términos de tablas. Al final, estas tablas nos quedarían de la siguiente forma. Aquí están las 4 tablas que veníamos comentando. Aquí en negrito, pues bueno, están las llaves foráneas que se agregaron a tenencia de detalle y la que se agregó a infracción. Aquí lo que estamos viendo es un diagrama relacional. El diagrama relacional se parece al diagrama entidad-relación, pero en lo que hacemos énfasis ya es en cómo están quedando nuestras tablas. Estamos diciendo cuál es la llave primaria, aquí con un PK, seguido de los atributos que se contienen, con relación de 1 a muchos. Tenemos aquí tenencia de detalle, tiene su llave primaria con su folio, placas, que me relaciona con vehículo, año, que me relaciona con tenencia. Tenencia con su año, monto, descripción y fecha. Y de vehículo a infracción. El folio de infracción, la llave foránea de placas, fecha, hora, descripción y la sanción. Aquí ya no es necesario el estar indicando la relación, la dirección de las relaciones. Y la opcionalidad de si va de 0 a n, pues bueno, muchas veces ya tampoco es necesario. En algunos diagramas sí se incluye, pero bueno, si eso ya lo tienes incluido en la entidad relación, aquí en lo que estamos haciendo ya énfasis es en cómo quedan las tablas, y pues bueno, este sería un diagrama relacional válido. Vamos a revisar la normalización. Esta es una técnica de diseño de bases de datos que examina las relaciones entre atributos para identificar la forma óptima en la que se deben agrupar, estableciendo las relaciones necesarias para soportar los requerimientos de información de una organización. La normalización evita problemas relacionados con ambigüedades, datos que no clarifican el registro, redundancia, datos repetidos continuamente en diferentes entidades, pérdida de restricciones de integridad, o sea que tengamos problemas, que las modificaciones de registros no provoquen pérdida de consistencia en las bases de datos, y anomalías en las modificaciones, que al eliminar o insertar datos no se tengan que afectar múltiples registros. Para tener el diseño de una base de datos adecuado, la normalización utiliza una serie de pruebas conocidas como formas normales. Las 3 primeras formas normales fueron definidas por Codd en 1970. En 1974, Boyce realizaría una revisión de la tercera forma normal y la llamaría forma normal de Boyce-Codd. Después surgiría la cuarta y quinta forma normal en 1977 y 79 respectivamente, propuestas por Fallin. Para empezar a revisar la normalización, tenemos que revisar el concepto de dependencia funcional. Una dependencia funcional indica la relación entre atributos de una misma relación de una base de datos, es decir, los mismos atributos de una tabla. Se dice que existe dependencia funcional entre 2 atributos de una tabla si para cada valor del primer atributo existe un solo valor del segundo. Esto es, si yo tengo el atributo A y hay una dependencia funcional, hablamos de que A es un determinante de B. Por ejemplo, si A es fecha de nacimiento, a partir de A se puede determinar B como la edad. Si A es el atributo código postal, a partir de A podemos determinar la ciudad, que sería B. Lo que no podemos hacer válido es, lo que no necesariamente ocurre es una relación al inverso, o sea que a partir de B podamos determinar A. Generalmente esto nada más va en una sola dirección, el de A es determinante de B. Pudiera haber ocasiones en las que B también sea determinante de A, pero bueno, la dependencia funcional se refiere a eso, que un atributo sea capaz de determinarte a otro. Bien, entonces empezamos con la primera forma normal o 1FN. Los dominios de los atributos solo deben incluir valores individuales y deben ser indivisibles. Los dominios de atributos, pues bueno, son los valores que pueden tomar los atributos, solamente deben ser valores individuales y no se pueden dividir. Aquí tenemos la tabla de profesores y la queremos dejar en primera forma normal. La primera forma normal entonces nos dice que debe haber un solo valor por atributo.
tenemos por renglón un profesor. Está el número de empleado, 1001, el nombre, que es Ana Laura. Ahí no tenemos dos atributos, ¿no? Es una práctica común el que si una persona tiene 1, 2, 3, 4 nombres, todos estos van como una sola cadena en el atributo nombre, ¿no? Es válido que aparezca aquí Ana Laura. En apellido, Arredondo, también es común el tener separación de apellido paterno, apellido materno. Esto por si después queremos calcular, por ejemplo, RFCs o algún otro valor. Pues bueno, sí nos interesa tenerlo separado. Además, si se requieren hacer búsquedas por apellido paterno y apellido materno, pues bueno, también acelera las búsquedas el tenerlo separado. Pues generalmente el nombre no, o sea, generalmente todos los nombres van sobre un solo atributo. Y aquí en materia sí está ocurriendo lo que no queremos. Hay dos elementos por columna, está cálculo diferencial y física. Y bueno, son dos, o sea, no es que sea materia cálculo, materia diferencial y materia física. La cantidad de palabras para este caso no nos indica que sean dos atributos, sino que cálculo diferencial forma una materia y física forma otra materia. En el siguiente renglón encontramos el número de empleado 1002, Bruno, Barrera y una sola materia que es inglés, ¿no? Incluso si Bruno tuviera un nombre más, que dijera Bruno Omar, pues bueno, este renglón sí cumpliría con tener un solo valor en cada columna. El siguiente, el 1003, María del Carmen Cruz, pues bueno, también presenta el mismo problema. Tenemos álgebra y cálculo integral. Entonces esta tabla así no está cumpliendo con la primera forma normal. Para poder arreglarla, pues bueno, tendríamos que hacer que haya un atributo por columna. Esto se logra, pues bueno, reescribiendo. Tenemos un registro con Ana Laura Redondo dando cálculo diferencial y Ana Laura Redondo dando física. Y lo mismo ocurre con María del Carmen Cruz. Para el caso de la segunda forma normal, hablamos de una tabla que ya está en primera forma normal y todos los atributos dependen de la llave primaria. Si dependen de algún otro atributo o de solo una parte de la llave, en caso de que sea compuesta, cuando las llaves son compuestas, pues recordamos que se refiere a que dos atributos nos están creando nuestra llave primaria. Bueno, en ese caso, si dependen de algún otro atributo o solo de una parte de la llave, deberá formar parte de otra tabla. Aquí tenemos esta tabla de alumnos que cumple con la primera forma normal. Hay un solo valor por columna y queremos que cumpla con la segunda forma normal. Entonces todos los atributos debieran depender directamente de la matrícula. Dada la matrícula, pues sí podemos determinar cuál es el nombre, Daniel Domínguez, pero esta matrícula no es suficiente para identificarme esta materia y la calificación. O sea, no es algo que dependa directamente de la matrícula. De hecho, la calificación depende de qué materia, y sí con la matrícula, pero no es directo. Entonces tendremos que separar esta tabla. Creamos la tabla alumnos y ahí sí, en alumnos, este nombre Daniel Domínguez ya depende directamente de la matrícula, son totalmente dependientes de la llave primaria. Las materias, pues, asociando una clave de materia, pues bueno, ya dada la clave de materia, es la materia de la cual estoy hablando, y las calificaciones ya son dependientes de esta llave compuesta. Dada la matrícula y la materia, ya tengo la calificación. Esto ya quedaría en segunda forma normal. La tercera forma normal. Una tabla que ya está en segunda forma normal y ningún atributo depende funcionalmente de otros atributos que no sean clave primaria. No debe haber dependencia transitiva, o sea, un atributo dependiendo de otro que no sea la llave primaria. Por ejemplo, si tengo mi llave primaria A determina a B. B está siendo dependiente de A. Dado un valor de A, yo puedo determinar cuál es B. Y B determina a C. Si eso se cumple, entonces aquí hay una transición. A va a determinar a C. Bueno, pues esto es dependencia transitiva y eso es lo que no queremos que exista en la tercera forma normal. Viéndolo en una tabla, por ejemplo, tenemos aquí alumnos, que es Daniel Domínguez, con su código postal de este alumno, Daniel Domínguez, y la población. Aquí lo que ocurre es que la población depende del código postal.
Dado este código postal, yo puedo determinar qué población es. Entonces tendríamos que crear una tabla, separarlo, para que no exista esta dependencia transitiva. Tenemos aquí alumnos con su código postal. El código postal depende de la matrícula porque es donde vive ese alumno. Y ya tenemos aquí que la población depende del código postal del cual estemos hablando. Bien, una frase que de alguna forma nos va a resumir todo esto es que cualquier atributo que no sea clave debe ser dependiente de la llave, de toda la llave, no nada más de una parte de ella y de nada más que la llave. Si se cumple esto, y además lo tenemos en formato tabla, no tenemos múltiples valores por columna, estaremos cumpliendo con la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Hay más reglas a partir de la tercera forma normal, pero hasta la tercera forma normal se cubren los requerimientos del 90% de las organizaciones. Nuevas formas se han propuesto para identificar problemas ya poco comunes que de no corregirse podrían resultar en redundancia no deseada. Aquí dentro de esas encontramos la forma normal de Boyle Code, también conocida como la 3.5. Una tabla que esté en forma normal de Boyle Code debe cumplir con lo siguiente. Una tabla está en la tercera forma normal y cada determinante es una llave candidata. El determinante es aquel atributo que te permite obtener el otro, ¿no? Y el otro tiene dependencia funcional de ese determinante. Ningún atributo que no sea llave puede determinar cualquier otro atributo, incluido a alguno que sea parte de la llave primaria. Aquí partamos de que tenemos estas tres tablas: alumnos con su respectiva matrícula, nombre y apellido, materias con su clave de materia y materia, y tutores, que son, digamos, como asesores sobre una materia, ¿no? Alguien que da ayuda extra sobre alguna materia, con su ID de tutor, nombre y apellido. Partamos de un supuesto de que una materia puede tener varios tutores y un tutor solo puede asesorar en una materia. O sea, por la cantidad de alumnos, a lo mejor necesitamos que existan varios tutores asociados a una materia, pero queremos que un solo profesor se enfoque en una sola materia. Entonces un tutor solo puede asesorar en una materia. Así podríamos establecer esta relación de alumno, materia y tutor. O sea, el alumno con esta matrícula está inscrito en esta materia y con este tutor. Y este mismo alumno en otra materia con otro tutor. Esto no nos está cumpliendo con la forma normal de Boyle Code. ¿Por qué? Porque esta dice que los únicos atributos determinantes son las llaves. Y yo a partir de tutor puedo identificar la materia. O sea, el tutor pudiera determinarme a la materia. O sea, un atributo está determinando aparte de la llave primaria. Esto implicaría que debemos separar a tutor con materia. O sea, este tutor imparte esta materia, el tutor 2 da asesorías sobre esta otra materia, el tutor 3 da asesorías sobre la materia 1. Pero hay una relación de un tutor a una sola materia y yo, conociendo el tutor, puedo determinar qué materia es. Y de alumno a tutor, este alumno se inscribe con este tutor, el alumno 1001 se inscribe con el tutor 2 y así, ahí tengo estas relaciones, en vez de tener esta en la cual un atributo que no es llave me está determinando parte de la llave. Pues bueno, lo puedo separar de esta forma. ¿Por qué hacerlo así? Porque aquí estamos identificando cierta redundancia. Si llegara a haber un tutor más, si se da de alta un tutor más, tendría que estar modificando más elementos. O sea, pudiera estar afectando a la matrícula, pudiera estar afectando a un alumno que no está inscrito ahí. De hecho, si doy de alta aquí a un tutor que no tiene ningún alumno inscrito, pues acá no lo puedo dar de alta, tendría que estarlo asociando con algún alumno. Entonces, bueno, esto me permite identificar estas anomalías. La cuarta forma normal. Una tabla que está en la Boyle Code y no hay dependencia multivalor. Por dependencia multivalor entendemos que para algún valor de A
se obtienen ciertos valores de B. O sea, yo tengo un valor de A que me puede determinar varios valores en B. No uno, sino varios. A partir de A determina varios valores en B. Y para algún valor de A se obtienen ciertos valores en C. O sea, A me está determinando varios valores en C. Si B y C son independientes, hay una dependencia multivalor. O sea, A me determina varios valores en B, A me puede determinar varios valores de C, pero B y C no tienen relación. Eso implica que hay una dependencia multivalor y así se identifica la dependencia multivalor. A determina varios valores en B y A determina varios valores en C. Veamos esto en tablas, cómo se ve. O sea, yo tengo el curso español asociado a un profesor que lo imparte y un texto asociado. Tengo español, Gabriel Gutiérrez y lengua 1. Tengo español con Ingrid Ibarra y gramática 1. Física con Hilda Hernández y física moderna. Informática con Joel Joyanes y computación 1. Bueno, aquí ocurre que sí, profesor depende del curso. Dado el curso es el profesor. Y dado el curso va a ser el texto. Pero hay más de uno. O sea, español me va a determinar a 2 profesores de español y español me va a determinar a 2 textos de español. Pero el profesor y el texto no tienen relación. A lo mejor y por programa está establecido que puedes apoyarte de un texto o del otro. Pero aquí no hay, no es que Gabriel Gutiérrez te obligue a utilizar el texto de lengua 1. De hecho, si así fuera, si Gabriel Gutiérrez determina lengua 1, no tendríamos esta dependencia multivalor. Eso implicaría que deberíamos tener los registros de esta manera. O sea, expandir todas las combinaciones, porque para el curso de español puede ser Gabriel Gutiérrez con lengua 1, o Gabriel Gutiérrez con gramática 1, Ingrid con lengua 1, o Ingrid con gramática 1. Estas combinaciones son válidas. Y esto, pues bueno, nos está generando una redundancia que no es necesaria. Para ello, pues tendríamos que separarlo. O sea, los textos que son válidos según el curso y los profesores con los que te puedes inscribir según el curso, evitando que hagamos relaciones de esta forma. Bien. En la quinta forma normal se sigue separando, se siguen fragmentando las tablas. Y hablamos de que una tabla va a estar en quinta forma normal si ya cualquier separación adicional que se aplique a las tablas no permitiría reconstruir la vista original con joins. O sea, por más llaves foráneas que le pongas y yo sigo partiendo la tabla, pues ya no la puedo reconstruir. Cuando se llega a ese punto ya se está en quinta forma normal. Esto pues ya digamos que puede ser excesivo, ya estar dando de alta tantas tablas, pero bueno, existe y a lo mejor en algunos escenarios pudiera ser útil. Bien, la tarea. Van a crear el diagrama relacional a partir del diagrama entidad-relación de la tarea de la librería, o sea, de ese diagrama que ya tienen. Sobre ese van a crear su diagrama relacional, su diagrama de tablas, y inclúyanme sus tablas normalizadas, estas tablas con registros, agreguen unos 3 registros por tabla. Enfóquense en las tablas que dan información sobre la venta de libros, pueden ignorar lo demás, pero asegúrense que ahí aparezca quién compra, qué compra, a dónde se envía y cómo se paga. Y eso sería todo.